Al igual que en los diagramas de estado, vamos a contar con salidas condicionadas. Estas salidas condicionadas precisamente son señales que vamos a trabajar durante y únicamente en la transición. Ahora los tenemos con esta figura, que es más o menos como un ovalo plano de los laterales, y esta solamente se presenta en la transición de un estado a un estado. Es decir, esto solo puede existir después de una decisión. No hay de otra manera en la cual podamos tener una salida condicionada si no es después de una decisión. Ahora, existen diferentes salidas condicionadas y esto lo vamos a visualizar un poco más a diferencia de los diagramas de estado. En este caso, recordemos que cada estado está definido por un ciclo de reloj. En este caso, si este es el estado B, la señal F se encuentra en la transición del estado previo, que estábamos acá, al estado B. Aquí estoy exagerando tiempos. Entonces, se puede decir que solamente en un pedacito antes de llegar al B, va a aparecer la señal F. Esa sería la primera salida o la primera visualización que tendríamos de una salida condicionada. ¿Qué pasa si yo tengo una salida condicionada y aparte llego a un estado y ya no tiene otra señal? Entonces lo visualizaría de esta forma. Antes del estado, que tendría yo el estado B, un poquito antes de ese estado estaría la señal F y a partir de todo el estado se encontraría la señal G. Una tercera forma de encontrarme esa señal sería precisamente cuando la señal condicionada aparece, pero dentro del estado al que voy a llegar también aparece esa señal. En este caso me sirve para adelantar señales. Es decir, si yo tengo una señal que quiero mandar antes de que llegue el estado, ¿para qué? Para que haga previas actividades o algo y ya pueda llegar al estado con esa actividad previa realizada, pues puedo utilizar precisamente lo que tengo aquí. Es decir, si yo lo que tengo es que antes del estado B me aparece la señal F y durante el estado B aparece la señal F, eso significaría que entonces yo podría ver que esa señal se mantuvo durante un periodo previo a llegar al estado y durante ese estado. Y la última sería el estado, la cuarta condicionante, en la cual podría yo tener precisamente esa señal condicionada y llegar al estado con esa misma señal, pero a su vez en ese mismo estado tengo otra señal que se está presentando nada más y únicamente en el estado. Aquí se puede vislumbrar y visualizar que si yo estoy haciendo una lectura, por ejemplo, de información con el dato G o levantando esa señal G, cuando yo levanto la señal F, pues la lectura ya está, el dato ya se encuentra. ¿Por qué? Porque lo mandé antes, un pedacito antes de que la señal de lectura estuviera. Esto nos lo encontramos muchas veces cuando estamos trabajando ya en automatizaciones, en programaciones, porque seguramente si queremos leer información, pero resulta que la información la quieres leer cuando estás exactamente mandando la información, no vas a tener una estabilidad en la información, por lo tanto los datos van a ser erróneos y eso podría afectar tu programa, tu automatización o tu proceso en el cual estás trabajando. Cuando adelantas la señal para que aparezca instantes antes y después ya pueda estar estable y puedas hacer las otras ejecuciones, seguramente te va a facilitar mucho los problemas. Algo que no vas a poder tener, y eso es algo que ya lo habíamos mencionado, es de un estado no puedes tener una salida condicionada. La salida condicionada siempre tiene que ser después de una decisión. Con esto, pues obviamente terminamos todo lo que son los conceptos de una carta ASM. Falta ahora cómo pasamos de una carta ASM a un sistema automatizado.